Ya realmente no se sabe en qué lugar es seguro. La gente está cansada ya de tanto rabiche, tanto ladrón que anda haciendo daño. Salen muy temprano en las mañanas las personas a ganarse el pan de cada día, especialmente los comerciantes, pero no, siempre viene alguien a echar a perder la fiesta. Por favor, autoridades, hagan lo propio. Carla, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Ramos. Buenas tardes a toda la población que se informa a través de las pantallas de Impacto BTV Meridiano. Tal y ya como lo señala usted, el llamado a las autoridades a poder contrarrestar esta ola de violencia, la criminalidad, lastimosamente tiene de rodillas a las autoridades, así que es muy importante que le puedan poner un alto a este tipo de personas que anda delinquiendo libremente en diferentes puntos del país. Bienvenidos a esta hora de información. Aquí nuestros titulares. Iniciamos informándole que tras el intento de secuestro de una niña de 11 años en San Pedro Sula, autoridades policiales ya se encuentran tras la pista de los presuntos payasos. Cintia López, con detalles, Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Continuamos con este caso del presunto secuestro de una menor de 11 años. La Policía Nacional nos amplía sobre el proceso de investigación en este caso porque se habla de que estas personas andarían vestidas de payaso tratando de engañar a los niños para llevárselos. ¿Con qué fines? Sí, como Policía Nacional, el día de ayer, en horas de la tarde, hemos logrado rescatar, luego de que sujetos han raptado a una menor de 11 años, el procedimiento final, una vez que se logra el rescate, se ha tratado de ubicar a la madre e incluso hemos acompañado al traslado hasta acá, la primera estación, donde ella posteriormente ha interpuesto la denuncia formal ante la Dirección Policial de Investigaciones y ante el Ministerio Público, en donde posteriormente ya ella fue entregado a la madre y queda bajo resguardo también de la Secretaría de Adolescencia y la Niñez y también bajo resguardo de la Fiscalía de la Niñez. Nosotros como Policía Nacional lo que nos compete es realizar las diferentes diligencias investigativas y hay un equipo trabajando en ello para poder identificar primeramente las características del vehículo y posteriormente también a los ocupantes del mismo, y según lo que nos han manifestado, la menor, los sujetos estaban vestidos con una vestimenta aparentemente de payasos. Podríamos decir que es un modo operandi. Sin embargo, esto parte de la diligencia investigativa que nos van a arrojar más información. Estamos tratando de recabar lo que es los datos por medio de cámaras de videovigilancia que están en el sector. Hasta el momento no tenemos ninguna persona detenida, pero esperemos que en los posteriores días demos con un resultado positivo. Muchísimas gracias al subinspector Noel Pérez, portavoz de la Policía Nacional. Escucha usted los detalles ya tras la pista de estas personas que vestidos de payasos trataron de raptar a una niña aquí en San Pedro Sula. El informe hasta ahora. Vuelvo con ustedes al set principal. Y escuche muy bien, al menos 17,000 denuncias por agresiones sexuales a niños hace el llamado Casa Alianza, quienes exigen también acciones que logren mitigar los casos que hoy están golpeando la infancia hondureña. Gabriela Plata nos amplía, Gabriela. Gracias, compañeros en el estudio central. Esta situación alarmante que está pasando en el país con la violencia y agresiones sexuales en perjuicio de los niños. Dialogamos con Cándida Sauceda, quien es directora de Casa Alianza. Nos amplía más detalles hasta la fecha, estos casos, cómo continúan en aumento y la importancia de poder ya sentar una ley para poder mitigar este tipo de casos. Sí, son más de 17,000 las denuncias por abuso sexual infantil que nosotros tenemos actualmente en el país, a las cuales muchas de ellas quedan en impunidad o algunas definitivamente pues no se les ha dado los procesos esperados, como ese proceso de protección que se le tiene que dar a las víctimas que han sido violentadas con este flagelo del abuso sexual infantil. Es importante poder señalar que muchas leyes necesitan volver a ponerse sobre la agenda pública, hablando de las cámaras GESEL, para evitar esta revictimización en perjuicio de los más pequeños. Sí, de hecho, pues hoy este encuentro intersectorial
la justicia desde sus ojos, ¿verdad? Es importante poder crear este tipo de espacios que lo que hacen es sensibilizar sobre lo que es la problemática, sobre lo que representa para lo que es la sociedad en general, que el Estado conozca, que los tomadores de decisiones conozcan de la importancia de poder generar este tipo de herramientas que puedan evitar, ¿verdad?, la revictimización de niños y niñas en los interrogatorios a los cuales ellos se tienen que presentar. Muchos de estos se encuentran, pero en mal estado. Tenemos varias cámaras de GESEL, al nivel nacional hay varias cámaras de GESEL, 17 cámaras de GESEL a nivel nacional, pero algunas de ellas no están en las condiciones adecuadas como para poder ser utilizadas, y es ahí donde vemos la situación de vulneración que viven nuestros niños y niñas víctimas de abuso sexual infantil, que aparte de que ya en sí el haber vivido la situación se vuelve es un trauma complejo, ¿no? Pero el poder venir y revictimizarlos acrecenta aún más, ¿verdad? O aumenta un poco más la situación de daño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esto? Poder crear estas herramientas, estas cámaras de GESEL a nivel nacional que puedan brindarle esa protección adecuada, de crear un sistema de justicia adecuado para los niños y niñas en el país, que puedan evitar la revictimización. Bueno, muchas gracias, le agradecemos, Cándida. Compañeros, qué importante poder conocer cada uno de estos temas, la importancia de poner sobre la mesa y la agenda pública este tipo de casos en perjuicio sobre los infantes y nuevamente darles respuesta ante esta deuda histórica. Las imágenes son de Luis Sosa y yo regreso con ustedes. Gracias, Gabriela Plata, por la importante información. Y una joven de 22 años y en estado de embarazo falleció en el Hospital Escuela de Tegucigalpa luego de sufrir graves quemaduras en un incidente ocurrido en su vivienda en el municipio de San Nicolás Copán. Debido a la gravedad de las lesiones, había sido trasladada de emergencia desde el Hospital del Occidente. Su familia asegura no contar con los recursos necesarios para poder trasladar el cuerpo hasta su lugar de origen y darle cristiana sepultura, por lo que están solicitando apoyo. Y alrededor de 15 nuevos pacientes con problemas de depresión y ansiedad son atendidos diariamente en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, según informaron las autoridades del centro asistencial, y de acuerdo con la directora del hospital, el aumento de estos trastornos generó una mayor demanda de atención especializada en salud mental. Ante la situación, lamentó que en el país apenas existan alrededor de 70 psiquiatras para atender a la población, una cifra que considera insuficiente ante el incremento de los casos de enfermedades mentales. Y siempre en temas de salud le mostramos nuestros datos de impacto. Alarmante sin duda alguna el tema del dengue en el país en este año 2026. ¿Cuántos casos se registran específicamente? Se registran aproximadamente 3.935 casos de dengue, 67 de esos casos en estado grave. Hasta el momento se registra una muerte por sospecha de dengue hemorrágico y más de 100 casos se registran por semana. Nuevos casos, 100 casos por semana. El Distrito Central se convierte en donde se concentran más estos casos de dengue, tanto hemorrágico como clásico, seguido del departamento de Cortés. Los menores de 15 años continúan siendo el grupo poblacional con más casos de dengue en el país, esto según las estadísticas por parte de la Secretaría de Salud, así que es muy importante tomar en cuenta las principales indicaciones, así que el llamado es a todas las personas a ser prudentes y responsables. Y justamente hace unos minutos hablábamos de la salud mental, y es que un hombre asesinó a la esposa de su cuñado, esto en la comunidad de San José, municipio de Marcovia, Choluteca. La víctima fue identificada como Catherine Yaritza Carrasco Rodríguez y de acuerdo con las investigaciones preliminares, el sospechoso habría permanecido detenido durante 24 horas por agredir a su esposa e hijos, quienes fueron trasladados al hospital de Escuela debido a la gravedad de las lesiones. Tras recuperar su libertad, regresó a la comunidad y atacó a la víctima con arma de fuego, quitándole la vida.
ha trascendido un video en donde él pide perdón. Escuchemos. Me quito la vida porque yo no tengo familia, no tengo hermanos, no tengo madre, estoy solo. Mi pareja yo la amaba, la amo a mi hijo. Tuvimos un malentendido y me pasó una desgracia, la golpeé y hasta mi hijo alcanzó, del golpe que le di a ella, lo alcanzó mi niño y me siento destrozado, la verdad, perdí el control. Pido perdón a mis hijos, pido perdón a mi hijo varoncito, pido perdón a mis 2 niñas, pido perdón a Fabiola porque la golpeé, es mi esposa, la amo mucho, mi amor, nunca lo olvides. Yo nunca quise hacerte daño, mami. No me gustaron estas llamadas raras y me molesté al decirte que me dijeras la verdad y me corriste. Me hiciste un shock y yo me sentí desesperado al ver que no me decías la verdad. Siempre hay que ser sincero, no hay que jugar con las personas. Este es un consejo para los demás. A mí me dolió mucho y la golpeé. No debía hacer eso. Yo creí que no le iba a golpear fuerte y la golpeé y yo sé que no debía hacerlo, pero ya viene arrastrado. Y retomamos la agenda informativa, ya que las controversiales declaraciones que dio el presidente Narri Afura refiriéndose a las reformas eléctricas han desencadenado duras críticas desde la oposición. Gabriela Plata ha recogido algunas y nos las comparte. Gabriela. Gracias, compañeros. En el estudio central dialogamos con el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, Ronald Panchamé, que nos amplía más detalles. Estas declaraciones por parte del presidente de la República, Narri Afura, han causado controversia, donde asegura, pues, estas acciones empleadas en medida por estas reformas energéticas desde la militancia de Libertad y Refundación han realizado, pues, movimientos. ¿Qué podemos esperar? Y bueno, ¿cómo reaccionan ustedes ante esas disposiciones? Bueno, a mí me alegra que el presidente haya salido ya. Porque solo salía el presidente del Congreso y ahora que ya salió el presidente es una buena señal. Yo considero que el presidente Tito Afura es un buen hombre y lo que sí me parece es que está como que le dan informes equivocados. Yo creo que a él le han dicho que la ley de modernización, como ellos le llaman, de energético, me imagino que le han informado a él que es una buena medida, sin embargo es impopular. Y yo creo que él tiene que socializarlo un poco más y tiene que conocer lo que piensa el pueblo hondureño. El pueblo hondureño no está de acuerdo con lo que ellos están presentando y yo creo que tiene que salir un poco más a la calle para que él se dé cuenta que el pueblo hondureño no está de acuerdo con eso. No es el Partido Libre. Él cree que es el Partido Libre el que está en contra de esa medida y no es el Partido Libre. Revise, presidente, esa ley, revísela bien y se va a dar cuenta que al pueblo hondureño no le gusta que se metan con los bienes del Estado. Ustedes están cambiando la naturaleza jurídica de los bienes del Estado, le están pasando a un régimen distinto, es un régimen de comercio y están partiéndola en 3 pedazos y lo están convirtiendo en una sociedad anónima de 3 empresas que ahora van a manejar no bajo un régimen de bienes nacionales protegidos por la Constitución de la República, sino que lo van a manejar a través del Código de Comercio, y el Código de Comercio es totalmente distinto a lo que maneja los bienes del Estado. Entonces, revise bien esa medida, consulte con sus asesores, pero los que le digan la verdad y los que le digan que no es el camino correcto, para que después tome determinaciones usted con su conciencia y se va a dar cuenta que están equivocados. Muchas gracias, le agradecemos, diputado, compañeros, con estas importantes reacciones. Yo regreso con ustedes. Gracias, Gabriela Plata, por la información. Y crece el debate sobre si las reformas a la Ley Especial de Energía que se impulsan en el Congreso Nacional buscan o no la privatización de la ENE. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica, una fracción específicamente se opone a estas acciones por considerarlas lesivas a los bienes públicos. Nosotros como trabajadores no estamos de acuerdo en este tipo de situaciones porque ha sido ajena a la voluntad de nosotros. No se nos ha informado y lo que hemos encontrado en ese borrador es que
la empresa corre el riesgo de pasar a manos privadas y automáticamente la razón social por la cual fue creada la ENE quedaría sin valor y efecto, pues, y no, como país no nos conviene ese tipo de situación. Una cosa es el señor Aguilar y algunos compañeros que le validan esta postura, pero otra cosa es la mayoría de los trabajadores. La mayoría de los trabajadores no vamos a estar de acuerdo nunca en que un bien público como es la ENE, que es una empresa súper rentable cuando realmente se hacen las cosas como tienen que ser, y no vamos a compartir nunca con el señor Aguilar que él esté validando una privatización que no conviene como pueblo hondureño. Creemos de que las personas que tienen que tomar esta decisión van a reaccionar porque tienen que darse cuenta que estamos en un momento histórico, porque esta es una situación de país, esto no es del STN, esto es de país, porque aquí todos consumimos energía. Entonces por eso le estamos haciendo el llamado al presidente que reaccione. Y la revisión a la tarifa energética para el próximo trimestre es necesaria para rescatar las finanzas de la ENE, aseguran expertos. Cintia López nos amplía, Cintia. Así, muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como lo señalan, a mi lado se encuentra Rafael Delgado, economista aquí en la zona norte del país, para hablar precisamente sobre la tarifa, bueno, la revisión más bien a la tarifa energética. ¿Cómo ve usted esta situación? Porque todo apunta que va hacia el alza. Sí, la empresa de energía eléctrica está en una situación sumamente lamentable. Yo creo que hay que buscar la manera de rescatarla y que permanezca siempre como patrimonio nacional, y entiendo que parte de esos esfuerzos, en parte de esos esfuerzos está la revisión de la tarifa. Yo creo que es hora de tomar decisiones trascendentales, y si la revisión de la tarifa es una medida necesaria y que va a ser utilizada para el rescate de la ENE, y además de eso para dejar entrar en el mercado nuevos jugadores y hacer el juego más, digámoslo así, más competitivo, bienvenido, ¿verdad? Lo que no queremos, la gente lo que no quiere es reformas estructurales, revisión de tarifa que solo venga a ser una solución para un sector específico de la economía hondureña. Ahora bien, ¿qué pasa con esos hogares que no pueden costear los costos precisamente de la energía eléctrica? Sí, yo creo que el subsidio muy focalizado es necesario. Por muchos años se han utilizado los subsidios, pero realmente no han sido bien utilizados. Se han estructurado mecanismos que vienen a utilizar recursos, pero no precisamente para la población más necesitada. Entonces sí es importante que los esfuerzos que en este momento se hagan vengan también incluidos un componente de apoyo a esos sectores que realmente no pueden pagar una tarifa tan alta. Bien, muchísimas gracias al licenciado Rafael Delgado, economista aquí en la zona norte del país. Compañeros del reporte de esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia López, por la información. En el mismo orden, le vamos a conocer que la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizy Cano, asegura que los diputados harán historia al aprobar las reformas del sector energético del país para poder rescatar la ENE, ya que el Estado no puede seguir destinando recursos de su presupuesto general de la República para tapar el déficit que hay en la estatal eléctrica. Nuestro compañero Luis Durón nos amplía. Adelante, Luis, buenas tardes. Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña la vicepresidenta del Congreso Nacional, Lizy Cano, en torno a estas reformas al sector energético del país que avanzan y que se están socializando. Diputada, es importante que las demás fuerzas políticas del Congreso Nacional entiendan que este es el momento y que van a hacer historia al aprobarse estas reformas y salvar la ENE. Gracias, un saludo al pueblo hondureño que hoy nos ve a través de este importante espacio, tal cual como usted lo ha dicho. Esta es una reforma necesaria, es una reforma imperiosa, es una reforma que necesita esta herramienta, este marco jurídico, este marco normativo que las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica requieren para poder salvar la ENE.
modernizar la ENE, y debo de decir que modernizar no significa privatizar la empresa estatal. Será una empresa que se conservará 100% hondureña, 100% estatal, es nuestra, es de los hondureños, pero a nosotros hoy nos deviene la obligación histórica, ¿verdad?, el compromiso histórico de poder hacer una reforma para poderle, como le repito, dar la herramienta a las autoridades para poder abrir la ENE, ponerla a competir, hacerla competitiva, y que entonces ya no represente pérdidas, sino que empiece a generar ganancias. Con todo esto que la ENE pierde, perdemos 50 millones al día, 1.300 millones mensualmente, 16.000 millones de lempiras anualmente. Gracias, vicepresidenta del Congreso Nacional. Ya han escuchado ustedes, así es, histórica. Tienen una cita histórica los diputados en aprobar estas reformas y así de esta manera pues salvar la ENE, porque sin duda, como dijo ella, es bastante dinero que el gobierno central destina para cerrar todo este déficit con lo que termina la estatal eléctrica cada año. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. La agenda informativa y el Partido Nacional aseguró que el Partido Liberal ya participa en la socialización de las reformas a la Ley de Energía, lo que podría derivar el respaldo a la iniciativa, al tiempo que rechazó que los cambios complementarios o hablan de una privatización de la ENE y calificó esas versiones como una campaña de desinformación impulsada por sectores del Libre. Nuestro compañero José Luis Castellano, con reacciones. José Luis. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, ubicados desde el Congreso Nacional, precisamente porque el día de hoy para las 4 de la tarde está la convocatoria. Todavía pues se mantiene en suspenso el tema de las reformas energéticas o a la ley del ENE, precisamente si se va a ingresar en agenda o no, si se discutirá en el Pleno. Me encuentro en compañía del diputado Eder Mejía, diputado, con este tema de la ENE que ha causado bastante revuelo. El día de ayer liberales manifestaban de que pues no se les está incluyendo algunos puntos, por eso no apoyan. No se cuenta con los votos todavía. ¿Qué podría pasar este día, diputado? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. A raíz de esas declaraciones que dieron los diputados del Partido Liberal, ayer hubo reunión de junta directiva, y jefes de bancadas. El jefe de la bancada del Partido Liberal no estuvo en la reunión, tenía una situación personal, pero envió representantes de su bancada a esta reunión de la junta directiva con los jefes de bancada, donde estaba presente el gerente general de la ENE, el presidente de la CRE, el presidente de la Comisión de Energía, y habíamos miembros de la Comisión de Energía en esa reunión para abordar este tema de las reformas al sector energético del país. En tal sentido, esas sugerencias que ellos tienen como bancada, porque ellos han expresado que han escuchado diferentes sectores de la sociedad civil, representantes también de las empresas, gremios, etcétera, a la misma clase trabajadora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se les aclaró el día de ayer en esta reunión de que está la comisión en la total apertura de poder incorporar todas aquellas sugerencias que garanticen dos cosas: que el bien público, como lo es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, se mantiene, y que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como el ente público, va a ser el ente rector de estas subempresas que se van a crear en esta reforma a la ley energética, que no se pierde esa parte del control del sector público, que el sector público va a ser la empresa matriz, la empresa que va a estar por encima de esas subempresas que se van a crear. La decisión es puntual: fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y esas sugerencias que haga la bancada del Partido Liberal y que han hecho otros sectores van a ser tomadas en consideración. Muchas gracias. El diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, su opinión precisamente en cuanto a el posible aprobamiento de lo que es esta importante reformas al tema energético, si podría estar entrando o no en discusión en el Pleno. Mi reporte hasta ahora, compañeros, con ustedes. Y
Y como noticia de último minuto, le vamos a conocer que aproximadamente 13 personas están intoxicadas tras ingerir choros, hongos aparentemente comestibles, entre ellos una menor de 8 años y 2 trasladadas al hospital escuela. Nuestra compañera Alexandra Martínez nos amplía. Adelante, Alexandra. Gracias, compañeros en estudio. Estoy en compañía del doctor Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, quien nos va a ampliar acerca de estas 13 personas que fueron intoxicadas tras ingerir estos hongos comestibles choros. Doctor, ¿en qué sector fue esto y qué estado de salud tienen estas personas hasta el momento? Sí, en este momento hemos recibido notificación por parte de la región departamental de salud de Intibucá y sobre todo del hospital de ese departamento, en la cual hay 13 personas que han consumido estos choros o hongos, en la cual han presentado sintomatología como fiebre, dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea. Y dentro de esos 13 casos tenemos 7 que son del municipio de La Esperanza, 4 que son del municipio de Intibucá. Como sabemos, ese departamento tiene 2 municipios que solo los separa una calle. Y bueno, un caso tenemos de Comayagua y un caso de La Paz. En total son 13 casos. Estamos tratando de buscar la información de qué nexo tiene esta persona que es de La Paz y la de Comayagua, si es que son familia de alguien de las personas que ha sido intoxicada por el consumo de choros. Y es muy importante decirles de que 2 de ellos han sido referidos al hospital escuela. Hay una niña de 11 años en estado de salud delicado que también me imagino que la van a referir hoy, que estaban ellos dándole la atención inmediata. Doctor, ¿y de dónde se originan estos hongos? Bueno, generalmente las personas de este departamento lo que los obtienen es de zonas boscosas. Recordemos que hay hongos que tienen toxinas como el amanita faloide, que eso es letal. Hay un 10 a 30% de letalidad al consumir este tipo de choro o hongo y que afecta el hígado y que la persona puede llegar a morir. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Compañeros, como pudieron escuchar, pues seguiremos a la espera del estado de salud de estas personas que han sido intoxicadas tras ingerir estos hongos aparentemente comestibles. Con este contacto, yo retorno con ustedes. Y los accidentes viales siguen cobrando vidas y dejando lesionados en las carreteras de Honduras. De último minuto les informamos a ustedes lo que ha ocurrido, esto en el Porvenir, carretera que va a Corinto, esto en Atlántida, y es que en el retorno de la estación, en el trayecto del Porvenir a la altura del puente Corinto, se encontró un accidente entre 2 vehículos tipo colisión, donde se encontró personas lesionadas y una persona atrapada de inmediato. Esto que se dio quedó atrapada en el amasijo de hierro. La ciudadana Ilsi Vázquez resultó con un golpe en el tobillo izquierdo y en estado de shock, que se transportaba en el vehículo tipo camioneta Honda CRV sin placas, que cayó unos 30 metros en la cuneta. El otro tipo era un pick-up Nissan Frontier color negro sin placas. Este era conducido por el ciudadano Santos Saúl Padilla Cruz, quien pues fue el que quedó atrapado entre los amasijos de hierro. Bueno, repetimos de último minuto, un fuerte accidente se ha dado esto en el Porvenir Atlántida. Nuevamente desde BTV les hacemos el llamado a tomar todas las medidas de precaución. 14 fueron las víctimas que perdieron la vida por accidentes viales solo el pasado fin de semana. Por favor, seamos muy responsables en ello, evitemos andar conduciendo a alta velocidad y por supuesto andar bajo los efectos de algún tipo de alucinógeno o alcohol. Miren, una persona quedó atrapada en los amasijos de hierro. Por favor, mucho cuidado. Y retomando el tema energético, le vamos a conocer que el secretario de Inversiones asegura que la crisis de la ENE es una de las preocupaciones que tienen los empresarios inversionistas internacionales, por lo que piden a los diputados del Congreso Nacional que aprueben las reformas al sector energético para poder crear ese clima de confianza para los inversionistas. Esta iniciativa de reforma a la ley energética, un tema que es íntimamente ligado a la inversión. En los últimos meses he recibido una infinidad
de oportunidades de negocio para invertir en nuestro país. Pero todo va relacionado al tema energético. Todos nos piden lo mismo, hay posibilidades, hay capacidad. Así que nuestro sincero agradecimiento a su apoyo y exhortamos a los señores diputados del Congreso que aprueben esta ley lo más pronto posible. Bien, y retomamos la agenda informativa, ya que sectores encienden las alertas tras 7 muertes violentas de mujeres en los últimos días. Berenice Amaya, nos amplía, Berenice. Muchas gracias, compañeros en estudios principales. Efectivamente, me acompaña el abogado Luis León, quien es analista político, para que él nos dé su punto de vista en torno a lo que está ocurriendo con la muerte violenta de las mujeres. Solo este pasado fin de semana, 7 mujeres perdieron la vida de forma violenta. Sin embargo, hemos visto algunos avances en los entes de seguridad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente estoy altamente preocupado por la cantidad de muertes violentas o femicidios, si algunos le quieren llamar así, que se han ido dando en este primer semestre del año. Ha sido desbordante la cantidad de mujeres que han aparecido asesinadas, que han aparecido laceradas y que no ha habido hasta ahora una respuesta sólida por parte del sistema de seguridad y justicia. Es un hecho que se requiere hacer investigaciones, pero es un hecho también que se requiere institucionalidad, digamos, consolidada, capaz de dar respuesta a esa problemática. A mí me tiene bastante preocupado ver cómo, y extrapolándolo aún más, se está dando cualquier cantidad de violencia en el país, los mecanismos de seguridad todavía no están claros y que solamente se está hablando del fortalecimiento de la lucha contra la extorsión, que también es altamente importante. Entonces yo creo que ante una crisis desbordada, decisiones oportunas es lo que deberíamos esperar, y esperemos de que la Policía Nacional, las entidades de investigación logren hacer el trabajo y ir trabajando también en materia de prevención, que ese es otro tema que nos está desarrollando, para lograr evitar de alguna manera de que esto siga desbordándose. Sí, hemos visto algunas reformas también en el Congreso Nacional en torno a este tema. Bueno, sí, es que yo digo, hay que endurecer penas, hay que hacer las reformas en el Código Penal y Código Procesal Penal necesarias, pero por hacer cambios en la ley y tener en un papel penas no se resuelven los problemas. Se necesita investigar, se necesita detener a los hechores. Usted puede tener 100 millones de años de cárcel, pero si no detiene a quien cometió el delito, no se lo va a aplicar. Entonces se requiere todo un ecosistema judicial funcionando, y es lo que se debería trabajar en este momento. Muchas gracias, abogado, por esta importante información. Yo retorno al estudio central. Buenas tardes. Gracias, Berenice Amaya, por tan importante información en temas de seguridad. En otro orden de información, le vamos a conocer que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, da a conocer muchas de las acciones que esta administración está tomando, sobre todo el de reducir el gasto estatal que dejó precisamente la anterior administración. Nuestro compañero César Uceda nos amplía. Adelante, César. Bien, muchas gracias, compañeros. En estudio principal, así es, escuchemos a continuación al ministro de Finanzas, Emilio Hércules, hablando sobre esa gran gasto estatal que se está generando en el país y que dejó la pasada administración. Estamos hablando de 33.000 millones de lempiras. Importante señalar que como gobierno estamos impulsando desde el día 1 reformas estructurales que van orientadas a sentar las bases de un crecimiento sostenible y también que sea un crecimiento inclusivo. Hemos enmarcado acciones que han sido claves desde el día 1, como lo es el retorno al CIADI, que nos da a nosotros un ente en el cual podamos definir las diferencias que tengamos con algunos inversionistas o empresarios que han creído en el gobierno, y también que nos permite a nosotros darle seguridad jurídica a los empresarios que han creído en nuestro país. Se ha aprobado en el Congreso Nacional la ley de empleo por hora para darle la oportunidad nuevamente a los jóvenes que trabajan y estudian y que tengan esos espacios, no solamente en base a las temporadas que se vivan, sino que a la oportunidad abierta de poder crecer, estudiar, pero con un trabajo decente y un trabajo que sea formal. El reordenamiento del sector público por parte del gobierno ha sido clave. Desde el primer Consejo de Ministros se aprobó el PCM 004-2026, en el cual hubo una reducción de casi 20 instituciones, que en algunos casos fueron
suprimidas, en otros casos fueron fusionadas junto con otras para poder reducir el gasto estatal, muy en particularmente en el gasto corriente. Me refiero exclusivamente a la enorme planilla que tenía el Estado de Honduras, una planilla que en los últimos 4 años creció por un monto superior a los 33.000 millones de lempiras. Bien, ustedes ya han escuchado al ministro Emilio Hércules y yo continúo con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas tardes. De Francia, que está disputando un partido muy interesante contra Senegal. Así que bueno, 0-0. Les recuerdo siempre estar pendiente de nuestras plataformas digitales donde normalmente se están presentando aquellas curiosidades que usted no puede ver a través de la televisión. Carmen. Así es, así que les invitamos a que puedan estar atentos de las plataformas digitales en punto de las 7 de la noche, Impacto BTV Estelar, para que usted se mantenga informado. Son nosotros. Buenas tardes. Con permiso.